Bienvenidos, estimados estudiantes. Mi nombre es Boris Vargas. Soy su guía en este módulo de planillas de sueldos y salarios. Vamos a resolver la práctica número 2, específicamente en las preguntas que son relacionadas con las empresas industriales, que no se vio en la anterior práctica, porque gran parte de esta práctica número 2 es muy similar a la práctica número 1. Entonces solamente vamos a ver la parte nueva que se ve para esta empresa industrial, de la cual se compone la práctica número 2, y una de ellas son las horas nocturnas. Las empresas industriales por lo general tienen trabajo diurno y nocturno, debido a que muchas veces las máquinas tienen que trabajar 24 horas, no pueden pararse. Entonces se requiere que se trabaje en turnos de noche y turnos de día. Según la práctica, tenemos que nos dice que de los 11 obreros, 8 realizan el turno diurno de 8 horas y 3 realizan el turno nocturno. Se debe calcular su remuneración de acuerdo a normas legales en vigencia. Entonces tenemos que 3 obreros nocturnos realizan el turno nocturno y que no nos dice específicamente quiénes. Por lo general son los que realizan este turno, los obreros nuevos, acompañados de un obrero que ya tiene cierta antigüedad, cierta experiencia. Entonces, por una elección mía, se ha elegido a Cecilio Chuquichambi, que es rebajador y que ya tiene cierta experiencia en la empresa, y a 2 obreros de los varios que tenemos nuevos, que son Patrick Chambi y Salustiana Terceros. Entonces ellos 3 van a ser los que realicen el trabajo nocturno. Para esto he incluido una columna diurno nocturno, como ustedes ven acá, y he puesto para los que trabajan de día una D y para los que trabajan de noche una N. Entonces, mediante esta columna vamos a diferenciar. Luego esta columna la vamos a ocultar, como habíamos hecho ya en la primera planilla para el sexo del trabajador, que aquí tenemos esa columna ya creada. Y según las normas legales nos dice que en una empresa industrial los trabajadores que realizan trabajo nocturno, si son varones, deben recibir 30% de un salario mínimo nacional, y si son mujeres, 40% de un salario mínimo nacional. Entonces hay una segunda diferenciación que tenemos que hacer, que ya la tenemos aquí ya desde la primera planilla, que es masculino-femenino. Yo aquí he codificado para masculino como 1 y para femenino como 0. Entonces, para nuestro cálculo de horas nocturnas, que aquí también ya he creado una columna para realizar nuestro cálculo, vamos a necesitar hacer dos diferenciaciones, una diurno nocturno y otra masculino femenino. Nos vamos a situar entonces en el sector que corresponde a la sección producción, porque la sección de administración no tiene trabajo nocturno. Sección producción, en la parte de horas nocturnas. Entonces, como habíamos dicho, tenemos que hacer dos diferenciaciones, y para diferenciar sabemos que se debe utilizar la función si. Esta celda de esta columna diurno nocturno
F25 es igual a, como es una cadena, una letra, tiene que estar entre comillas. Si es igual a una D, entonces el trabajador, como trabaja de forma diurna, no recibe ninguna remuneración por horas nocturnas, sino vamos a decir en este caso que sí trabaja de forma nocturna, pero tenemos que diferenciar si es varón o es mujer, porque la alícuota es diferente para las mujeres que para los varones. Entonces hacemos esa diferenciación con otro sí. Si esta celda, que corresponde a la columna masculino y femenino, es igual a 1, entonces eso quiere decir que es varón y que va a recibir el 30%, 0.3%, 0,3, no 0,3%, sino 0,3 porque es el 30% por un salario mínimo nacional. Yo aquí abajo ya tengo mi salario mínimo nacional. Entonces selecciono esta celda y esa sería para, en el caso de que el empleado es varón. Si no, va a ser 0,40%, 0,440% por, está mi celda, y cerramos el sí que está dentro y cerramos el sí que está afuera, y esa sería mi fórmula. En este caso está bien que sea 0, no recibe nada porque el trabajo que realiza este empleado es diurno. Y vamos a estirar hacia abajo, pero hay un pequeño detalle que vamos a aumentar porque si no nos va a salir error. Es que esta celda donde está el salario mínimo nacional tenemos que anclarla porque es fija. Entonces aumentamos pesos adelante, pesos atrás, pesos adelante, pesos atrás. Ahora sí. Entonces ahora sí copiamos hacia abajo, arrastramos hacia abajo y vamos a ver que aquí sí, en el caso de Cecilio Chuquichambi, tiene una remuneración porque trabaja en el turno nocturno. Aquí tenemos que Patrick Chambi y que Salustiana terceros reciben, y como ven, Salustiana terceros recibe más que los varones. Tenemos que redondear a 2 decimales siempre. Entonces redondeamos a 2 decimales. Deberíamos haberlo hecho acá. Vamos a hacerlo acá. Redondear a 2 decimales. Enter. Y vamos a copiar hacia abajo. Muy bien. Entonces, con esto habríamos resuelto las horas nocturnas de nuestros 3 trabajadores. Entonces, si el próximo mes se cambiaran otros trabajadores, simplemente aquí hay que cambiar en diurno y nocturno y nos va a calcular automáticamente en esta columna de horas nocturnas. Luego, en nuestra práctica tenemos que, nos dice que se realiza trabajo en horas extras. Nos dice: por la naturaleza del trabajo se trabaja los feriados de Navidad y Año Nuevo con 3 obreros por fecha, solo en turno diurno. En Navidad Sandy Choque Nicolás, después Jiménez Prado Albino y Amaya Condori Sebastián. Entonces aquí Sebastián va a tener horas extras, luego va a tener Nicolás
Nicolás horas extras, va a tener Albino horas extras, Albino horas extras, ya hemos dicho Sebastián. También en año nuevo va a tener Patrick, Fernando, Coca Calle Fernando va a tener, y va a tener Coca Calle Fernando y Cecilio va a tener. Me parece que Fernando está entre, vamos a ir a ver, entre los eventuales. Aquí está Fernando, aquí tenemos 8 horas porque ha trabajado en año nuevo. Como ustedes ven, estoy haciendo una planilla para los trabajadores fijos y otra planilla para los trabajadores eventuales. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Como ustedes ven, es la misma planilla, solamente que está separada. Ahí como ven, para que lo tomen en cuenta. Entonces aquí ustedes están viendo que en la parte de producción tenemos 8 horas que han trabajado, unos en Navidad, otros en Año Nuevo. Como son horas extras, se paga doble. Entonces es la misma fórmula que habíamos utilizado aquí en el sector de administración. Ustedes están viendo acá. Para las horas extras que calculábamos en la anterior planilla es la misma, porque en los feriados también se paga doble. Por lo tanto es la misma fórmula que la fórmula que habíamos hecho en la práctica número 1.